Buenas tardes, Maribel. Hola, Cristina. Estamos aquí en la biblioteca de la Fundación Jorge Padilla Blanco, donde celebramos muchas de las actividades del Club H de FIDE. Y entonces, bueno, te quiero dar la bienvenida. Estamos Gracias. en un área que se llama Conversaciones con, y me parecía que Maribel Gil Sanz es una persona muy interesante para mantener una conversación contigo y además, pues bueno, para descubrir muchas facetas de tu personalidad, de tu actividad artística. Hoy también, a continuación, vamos a celebrar una sesión en la que se inaugura una exposición de collage que está ya en nuestra página web y que se puede visitar y que se llama Una caja de laca roja. Pero como va a ser objeto también de una grabación aparte, yo quería conocer en esta conversación con más a la persona, más las múltiples actividades que tiene, y si te parece vamos a dejar para más tarde todo lo que se refiere a la exposición de collage, que es tu segunda exposición de collage en FIDE y que está virtualmente en nuestra página web. Así que bienvenida aquí, Maribel, muchísimas gracias. Tú y yo somos amigas desde hace mucho tiempo, la verdad es que nos han unido siempre la pasión por el conocimiento y la pasión por transmitir todas las cosas que hacemos, pero tienes una vitalidad excepcional, ¿no? Yo tengo un currículum muy amplio tuyo, muy amplio, pero yo te quiero preguntar a ti, dime, ¿quién eres, Maribel? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, primero, gracias, por invitarme, por tantas veces, ¿no?, que hemos compartido cosas, y siempre un placer, porque siempre, como bien decía, relacionadas con el interés por las cosas culturales, por la vida, ¿no? Y bueno, pues no me escaqueo de la pregunta, ¿quién soy? Pues esa pregunta yo creo que es una pregunta casi filosófica, y bueno, pues quizás se tarde una vida en responder. Para responderla bien se tardaría una vida, ¿no? Pero así, a grosso modo, yo lo que siento es que soy alguien que está todo el rato con la imaginación y la creatividad en marcha, o sea, como si estuviese dentro de una espiral, un tornado casi, un tornado bueno, si es que eso fuera posible, ¿no? Y no me importa traspasar géneros, o sea, tanto cuando escribo, pues en ocasiones la inspiración me pide poesía, en otras relato, novela, y lo mismo que me pide trabajar con la palabra, también con la imagen, ¿no? O sea, las dos facetas conviven en mí de una manera muy natural. O sea, todo se ha ido gestando. Cuando ves a posteriori las cosas, ves señales que te iban llevando a un sitio u otro, pero para mí también fue un descubrimiento en mi propia ocupación y mi propia actividad, ¿no? Y luego me gusta mucho transmitirlo también, contagiar pasiones, transmitir las cosas que hago para que otros hagan, y bueno, pues al final tengo siempre el motor en marcha. Sí, bueno, yo sé que tú aspiras muchas ideas y muchos conocimientos de muchas de las actividades que haces y que muchas de las que compartes con otras personas, ¿no? Porque no solamente eres un artista visual, sino también escribes, sino también impartes talleres. Vamos a empezar, si quieres, por algunas de estas actividades, ¿no? Primero, si te parece, como artista visual, sin perjuicio de que hablamos de lo que quieras, Maribel, porque yo creo que ahí seguro que siempre me sorprendes con áreas que no conozco de ti, ¿no? Pero en el área visual, por ejemplo, porque luego también colaboras con otras revistas, participas como jurado en concursos tanto de literatura como de artísticos, ¿no? Pero vamos a hablar de tu faceta como artista visual. Cuéntame, ¿cómo te sientes, cómo te ves tú a ti misma, en qué áreas te desarrollas más? Bueno, pues como artista visual lo veo como algo que se ha ido gestando desde muy pronto, desde la juventud, porque iba mucho a museos, me eché novio muy pronto, que era un artista. Además lo conocí en la zapatería de mi madre, o sea que no tuve que salir de casa para ligar. Y bueno, pues todo el tiempo libre, siempre yendo a museos, a galerías, tal. Me fui formando esa mirada, ¿no?, de estar siempre componiendo, de estar siempre jugando con el color. Y hubo un momento en que necesité pues hacer algo con eso, ¿no? O sea, elaborar mi propia expresión con eso.
Y fue así como un día leyendo revistas empecé a recortar y empecé a trabajar pues, en el arte visual, que ya llevaba tiempo escribiendo, ¿no? Porque fue anterior la escritura. Fue primero la escritura y después el arte visual. Sí, porque tu vida es como un collage, ¿eh? O sea, sí. no solamente y hay esta exposición tuya, porque es la segunda en FIDE, pero no es la segunda en tu vida, ¿vale? Sí. De collage, pero tu vida es un collage y tú integras en todas tus obras, también en las revistas en las que participas, en tu actividad como jurado, integras muchas cosas de tu personalidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar, si quieres, de la escritura y cómo has ido llegando después al collage, porque eres escritora, eres crítica también, has participado en algunos jurados. Cuéntanos, ¿qué escribes? Bueno, pues para mí la escritura es un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, como os decía, me gusta bailar entre géneros. Y las primeras novelas que escribí fueron también una especie de collage, porque eran como una especie de libros de citas novelados. Entonces había muchas citas de otros autores y era como un collage de distintos pensamientos. Por otra parte, el propio pensamiento es también un collage. La memoria es un collage. Cuando nos acordamos de algo y juntamos cosas que no parece que son inconexas muchas veces, ¿no? Y bueno, pues ahí fueron los orígenes de esas novelas. Luego escribí otra novela que se titula Autorretrato postal. Entonces esa es más dura fue para mí escribirla, ¿no? Porque era una mujer que estaba todo el tiempo ahí como metiéndose en su mundo interior, recordando, había perdido un hijo. La gente a veces me preguntaba, ¿has perdido un hijo? Digo, no, o sea, es que... Es mi personaje. Están acostumbrados a... Es difícil, sí. Sí, es muy difícil que no piensen siempre en lo autobiográfico, y más cuando yo juego con eso, hago guiños, porque a lo mejor meto alguna cosa que sí que es real y la propia imagen de la cubierta es una foto mía que me hizo mi marido y entonces, claro, es fácil que sospechen, ¿no? Pero es una decisión que también la llevé a cabo porque al publicar esas primeras novelas que os contaba, hubo alguien que se sintió identificado y no era real para nada, ¿no? Y lo pasé muy mal una temporada. Y entonces empecé a jugar con eso, a decir, no, pues esta protagonista se llama como yo, nadie se va a creer que es él o ella. Y bueno, pues así un poco jugué con esos guiños a lo autobiográfico que son personajes de ficción absolutamente. Y bueno, me gusta también mucho escribir poesía. La poesía la mantengo mucho más en secreto porque... ¿Porque es más íntima o porque te sientes más insegura para publicarla? Es que no, insegura no me siento. Es que es un medio que lo he utilizado mucho para la reflexión y para jugar con mi propia sensibilidad. Bueno, y porque soy así también, soy escurridiza para casi todo, para mostrarme casi todo lo que, en esos términos me refiero, lo que he enseñado. Siempre ha sido porque alguien me ha incitado a sacarlo del cajón. Eso ha pasado muy, muy a menudo, ¿no? Y bueno, pues ahí está la poesía, hasta que quizá alguien un día diga, ¿qué hay ahí? Y verán, pues yo qué sé, igual 40 poemarios. Bueno, pues algún día llegará. Yo como sabes que intento siempre sacar lo mejor de las personas y motivarlas, porque creo que verdaderamente a veces, o porque somos autocríticos, o porque, bueno, cuando te decía la palabra insegura, es porque a veces, bueno, no tienes un motivo claro para decir que no lo publicas, pero efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor alguna vez veremos esos poemarios, ¿no? Decías de la escritura y vamos a pasar también porque además de escritora de novelas, de relatos cortos, también has participado en varios jurados y también en varias revistas, ¿no? En tu ciudad. Entonces cuéntanos tu experiencia tanto como jurado de concursos como editora de las revistas, vamos, o partícipe de la elaboración en estas revistas literarias. Pues mira, la participación en jurados es algo que me llevó el destino. O sea, al principio me negaba, o sea, me llamaban y decía no, tal, luego siempre hay algún momento en que alguien te
te lo pide de una manera especial y decides pues hacer algo que habías dicho que no ibas a hacer, ¿no? Y así empecé en algún jurado y descubrí que era una cosa bonita. O sea, la parte esa, que es un aprendizaje también, y que compartías tu visión de la lectura con otras personas que tenían una visión tan diferente, cada uno de ellos su visión, y luego en el debate que se genera y tal, me resultó sorprendente. Esa faceta, ¿no?, de la gente leyendo y apostando por algo concreto que ellos buscan en los libros y que es muy distinto a lo que busca cada persona. Y bueno, cuando ya llevaba un rodaje en ese sentido, participé también en algunos concursos de FIDE. Sí, de los relatos de FIDE, que también ahí es verdad que hemos coincidido, a veces yo como partícipe, como autora, y tú como miembro del jurado, pero a veces hemos coincidido como miembros del jurado. A mí es una actividad que siempre me ha gustado muchísimo, me resulta tremendamente enriquecedora ser miembro de un jurado, también por esto, no solamente porque lees de otra manera, o sea, lees no solamente con la finalidad de disfrutar, por decirlo de alguna manera, sino de evaluar, que a mí me parece bastante difícil, pero luego es verdad que en los debates del jurado es muy interesante escuchar a otros miembros del jurado. Y curiosamente, yo creo que en los de FIDE siempre ha habido mucha armonía en las decisiones, mucho, o sea, con ponerse de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo con mucha facilidad. Y bueno, pues quizá es la marca también de la casa, del Club H de FIDE. Siempre hay como mucha armonía y mucho respeto a todo. Bueno, es que este año, por ejemplo, presentamos el 6º volumen de relatos, que lo hacemos cada 2 años, y yo creo que cada vez va mejorando, porque efectivamente todo necesita un rodaje, ¿no? Y en este año me han comentado, ¿no?, porque ya sabes que yo no he participado en el jurado, porque de hecho he participado entre los que nos proponíamos como autores, ¿no?, que algunos de los miembros del jurado pues decían que verdaderamente se va incrementando la calidad de los relatos, o sea que sí que se ha notado que efectivamente pues la gente o se lo toma más en serio, o hay más candidatos y más relatos para el concurso, ¿no? Y yo creo que, bueno, que nos podemos sentir orgullosos del trabajo que hemos hecho conjuntamente, tanto desde la editorial como desde los que tú también has sido autora en dos o tres volúmenes, has participado como autora con algún relato y luego te has pasado a la categoría de jurado. A lo mejor después en la próxima edición te vuelves a pasar a la categoría de autora, pues, quién sabe. Cada cosa tiene su atractivo, ¿no? O sea, porque escribir es también algo que te da una satisfacción insuperable, ¿no? Virginia Woolf decía: el escribir es el placer profundo, publicar es el superficial. y un poco, pues, o sea, sacas cosas de ti que no sabes ni que están ahí, ¿no?, porque se están elaborando en ese momento, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho una frase que dice François Chen sobre el arte, que al final el arte pues es todo: escribir, hacer música, pintar, y dice que es la mejor forma de cristalizar el instante. Y puede haber algo más bonito, ¿no?, que cristalizar un instante, o sea, hacer de él algo más duradero y tal. Y bueno, pues todo se complementa. Me preguntabas por revistas, pues también, o sea, cuando te piden un artículo o un relato para una revista, pues te ponen la mente en algo en lo que tú no la pondrías a lo mejor en ese momento, porque a lo mejor es como una especie de encargo, un tema concreto. Y recuerdo una vez, por ejemplo, en una universidad norteamericana, me ofrecieron la posibilidad de escribir unos relatos y la inspiración tenía que venir de unas bolsas de té. Las frasecitas estas que vienen en los yogi tea. Y bueno, pues a lo mejor alguna trataba de hay que ser una persona luminosa, no sé qué. Y entonces cogía y le daba la vuelta y hacía un relato que se titulaba Oscuridad. Y bueno, pues eso, ¿no?, que te lleva a pensar en cosas, ponerte en situaciones con una dirección encaminada. Cuando estás haciendo tu obra personal y con
con la libertad de hacer lo que quieres, pues vas a los sitios, además suele haber cosas recurrentes, temas recurrentes, y vas a los sitios que sueles ir. Y cuando te ponen una dirección diferente a la que tú tomarías, pues también te abren una puerta, un camino, una posibilidad de descubrir cosas de ti nuevas. Sí, porque a veces la realidad sin duda es una fuente de inspiración brutal para un escritor, pero hay veces que por lo que sea, pues bueno, pues no te sientes especialmente inspirada por alguna cuestión, y cuando te fuerzan un poquito, pues te llevan efectivamente a áreas en las que al principio no te sentías tan cómoda, pero bueno, si eres creativa lo desarrollas, ¿no? Sí, o sea, yo suelo tener el problema de exceso de semillas, pero bueno, para eso están los talleres y les vuelco las semillas a los alumnos para ver qué hacen. Sí, porque también impartes talleres de literatura. Sí, sí, sí. Cuéntame, porque eso yo pienso que como alumno es muy interesante, pero también como profesor es una experiencia interesante. Insuperable, la verdad. Bueno. Yo siempre he pensado que el maestro aprende más que los alumnos, o sea que en general un buen maestro aprende más que un alumno, ¿eh? Pero... suelen apuntarse a los talleres además personas muy ricas a nivel personal, ¿no? La mayoría son lectores y personas reflexivas, y bueno, también quieren, al querer ir a escribir en grupo, buscan también algo con los demás, o sea, una especie de socialización. Y bueno, lo que sucede en los talleres es algo que es difícil de explicar sin participar, ¿no? A veces me dice gente, déjame ir a una clase de prueba, y no, digo no, o sea, es que en un día no se ve nada, o sea, porque hay que integrarse en el grupo, ver, es un día con otro, ¿no? Y al final se genera un clima que la gente cuenta cosas allí que no cuenta en ninguna otra parte, porque la escritura también saca de ti lo más oculto, ¿no? A mí me parece que, primero, vivimos en una sociedad en la que la creatividad, ahora es verdad que parece que está más valorada, ¿no? Pero realmente yo creo que la creatividad es esencial para cualquier actividad, ¿eh? O sea, ya puedes realizar una actividad técnica, ya puedes ser simplemente un deportista profesional o cualquier actividad que realices en la vida, que la creatividad, pero parece que la creatividad o la tienes o no la tienes, ¿no? ¿Tú crees que se educa o solamente la tienes o no la tienes? O esto no, a mí no me llama para mí nada lo de escribir o lo de pintar, esto no está hecho para mí y entonces no entro ahí, ¿no? Porque poco me lo estaba pensando en relación, por ejemplo, con la gente que se apunta a los talleres, ¿no? Parece que no, esto no es para mí, esto de escribir, esto de aprender a hacer esto no es para mí. ¿Tú qué piensas de esto? Pues la verdad es que la experiencia me lleva a decir que la gente llega a hacer cosas que no se lo había imaginado, o sea, pero en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solo en cuanto a la escritura, porque también he visto a lo largo de los años, mi marido Amadeo Olmos, que es artista, da clases de pintura también. Y bueno, pues es que al final la creatividad se desarrolla, igual que cualquier otro músculo. Se desarrolla, estás en ello, te acostumbras a hacer asociaciones, te acostumbras a mirar todo como que sea susceptible de ser metido en una afición o metido en un cuadro. Además es que eso es lo bonito, que luego vas por la vida de otra manera, porque la gente tiende a tener pensamientos obsesivos, tal, y llevar todas, o sea, ir con una mirada por ahí más contemplativa, de decir, bueno, pues dejo de dar vueltas a ese pensamiento y me pongo a mirar, salir de ti. Clarice Lispector decía, al escribir es únicamente cuando puedo descansar, ¿no? Porque sales de ti. Y es fascinante ver eso, ¿no? Ver el desarrollo en la gente, ver cómo van haciendo cosas que ellos a lo mejor se van acostumbrando poco a poco y se olvidan de dónde estaban al principio, pero crecen muchísimo. Yo lo comparto mucho. Tú sabes que, bueno, una de mis obsesiones, ¿no? o mis pasiones aquí en el Club H es despertar el interés por la cultura y el interés por el conocimiento. Y muchas veces, pues claro, las personas hemos dedicado mucho tiempo, pues no sé, a estudiar Derecho, o a ser ingenieros, o a estudiar Arquitectura, pero claro, esto es una parte de la vida, ¿no? Es una parte de la vida. Y yo creo que te tienes que encontrar, o sea, a veces te encuentran, a veces el arte te encuentra a ti, ¿no? Pero también tienes que estar un poquito preparado, ¿no? Para que te encuentre, ¿no? Entonces yo creo que nunca es tarde para aprender
para aprender a posar esa otra mirada. Y yo sí que creo que se aprende a posar esa otra mirada. No necesitas, es verdad que, bueno, no serás Mozart, pero y no tendrás el don para la música, pero sí que puedes aprender a comprender mejor la música o a conocer mejor la pintura o a leer mejor también, porque es verdad que parece que en todas esas áreas muchas personas son autodidactas, ¿no? Yo creo que es muchísimo mejor dejarse llevar o dejarse guiar, ¿no? por maestros en un momento determinado, ¿no? O sea que esto me preocupa muchísimo, por eso me gusta escucharte, porque yo sí que creo que se puede aprender y se puede mejorar mucho este terreno y además se puede ser mucho más feliz después. Sí, yo estoy segura, vamos. Conmigo sucedió, yo también hubo un momento hace muchos años que fui a aprender a un taller, fui con el escritor Ramón Mairata y es que cuando vas a un taller o alguien o coges un maestro que te guía un poco al principio, ¿no? Pues es que la evolución es mucho más rápida, porque lo que hacemos los guías de taller es constantemente sacar referencias, dar referencias de cómo trabajan, de los recursos que utilizan otros autores, les empujas a explorar cosas que no explorarían y todo eso pues al final hace que sea más rápido. Al final a leer se aprende, a escribir se aprende leyendo mucho y escribiendo mucho. Leer, decía Alberto Manguel, así hasta 6 veces. Y yo añadiría escribir hasta otras 6 veces, ¿no? Pero si lo vas haciendo así al principio, luego ya cuando eso se convierte en un oficio, ya es que te arrastra, ¿no? Pero si al principio lo haces pues con ese estímulo de compartirlo con otras personas afines, que, bueno, pues te vas acostumbrando a algo que se va apoderando de ti, porque es que no hay nada más maravilloso que la creatividad, ¿no? En cualquier campo, porque es algo que te concentra, te ubica. Hombre, yo mi experiencia, mira, nuestra experiencia, por lo menos, por ejemplo, en lo que hablábamos antes, ¿no? De esta colección de relatos de FIDE, ¿no? Sí. Que empezamos hace 12 años, como consecuencia de que algunos autores, algunos miembros de FIDE, que su formación era esencialmente jurídica, ¿no? Pero tenían unas inquietudes, pues empezaron a escribir unos relatos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no empezamos a hacer alguna presentación de libros de relatos en FIDE? Y además, ¿por qué no hacemos una colección de relatos y un pequeño concurso, ¿no? Bueno, yo recuerdo muchos de ellos, no voy a decir sus nombres, ¿no? Pero muchos de ellos dijeron, oye, ¿yo me puedo presentar, Cristina? ¿Yo me puedo presentar al concurso de relatos? Y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque claro, eres un magnífico profesional, te dedicas al mundo jurídico, escribes bien, pero nunca has abordado ese otro aspecto, ¿no? Bueno, hay algunos de ellos que han participado y han superado el concurso de relatos en las 6 ediciones. Hay otros que empezaron como aquel relato hace 12 años y ya son autores de varias novelas. O sea, que se les ha... Porque esto sí que es un gusanillo, yo estoy de acuerdo contigo, que es un gusanillo que se te mete y dices, es que ya no sé cómo he podido vivir sin esto, sin posar la mirada, o sea, o verlo de otra manera, o reflejar eso que decías tú, ¿no? De captar el instante y dejarlo cristalizado, ¿no? Yo en eso, y sinceramente me siento... Es una de las cosas en las que me siento pues muy satisfecha, podría decir muy orgullosa, ¿no? Porque de haber iniciado esta línea de colección de relatos FIDE, que ahora en diciembre se presenta la 6ª edición y ya te digo que promete mucho, ¿eh? Bueno, yo tengo que confesar, hacer una pequeña confesión, y es que tengo las galeradas para corregirlas este fin de semana. Pues, o sea que... estás en ello. Pero sí, o sea, yo sé que promete mucho, porque he oído a algunos miembros del jurado dentro, oye, del secreto dentro del secreto que tenéis que conservar y tal, no tenéis que conservar, decir que ha sido un buen año y que ha sido una buena cosecha de relatos. Sí, vamos, recuerdo algunos especialmente deliciosos y ya sabes que el tuyo también. Bueno, yo como estoy muy orgullosa también de haberme presentado anónimamente y salir, o sea, que te quiere decir que después de tantos años haber empezado... Un buen cuento, o sea, sí, a mí esto, sí, sinceramente, o sea, me siento orgullosa, ya no solo en lo que afecta personalmente a mí, sino por haber inspirado a un montón de gente a que escriba y que más gente se vaya presentando. Así que eso, pues oye, yo creo que lo podemos dejar aquí, Maribel,
Vamos a tener ahora una sesión muy interesante que se va a grabar también y que yo invito a quienes le interesen a que lo vean. Es una sesión de presentación de la segunda exposición virtual que has hecho bueno, la primera fue física, la primera también fue física. No, fue virtual. No, fue virtual también, Sí, porque fue cuando la pandemia, efectivamente, sí. ¿No? Pero ahora mismo está esta exposición virtual que ya está en nuestra página web y que yo creo que es muy interesante. Invito a eso y vamos a hablar pues de una caja de laca roja y vamos a hablar de dónde viene el collage. Los objetivos de esta sesión son transmitir la pasión por el collage, que te tendría que decir que desde que tengo un collage tuyo en el salón de mi casa, hago mis pinitos, pero claro, yo no soy yo no soy un artista como tú, pero es verdad que me has contagiado, es que esto es un virus, hay que tener mucho cuidado con esto porque son virus, Sí, lo sé. Hay mucha gente que de vez en cuando me lo dice, vi tu exposición aquella de, pues a lo mejor en Palacio Quintanar o tal, o en tal sitio, o tal, y o en FIDE, y me dicen, me he puesto a recortar, o sea, y es que para mí es una de mis misiones. No solo transmitir lo que yo hago, sino hacer que otros hagan. Es que me encanta. Es que ese es el primer paso, porque fíjate, yo te diría, ¿no? Primero ya estar mirando en unas revistas, ¿no? Y ver algo que destaca y de repente dices, lo quiero recortar. Esto todavía no sé muy bien para qué, sí. Pero esto lo quiero recortar. O sea, ya te ha destacado algo que a lo mejor es un anuncio de una cosa, pero tú has visto ahí otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces, este ya es el primer proceso. Luego también a mí me gusta mucho porque se combina también lo manual, o sea, no solamente la mirada, sino que es algo más que el escribir, porque hoy es verdad que escribimos en el ordenador y no tiene tanta actividad manual, pero el recortar sí. El recortar ya juntas dos habilidades distintas, ¿no? Y luego, ¿quién sabe? O sea que ya, luego en la siguiente sesión que vamos a hablar del collage, a lo mejor te cuento alguna otra cosa y hablamos de este tema. Ha sido un auténtico placer, Maribel. Muchísimas gracias y espero seguir teniendo muchas más conversaciones contigo con otras facetas que todavía nos han quedado ocultas. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Mil gracias.